esta actividad es homenajeando a esos compañeros, pero comprometiéndonos nosotros a seguir luchando. Porque si bien ya hay un camino recorrido en la consolidación de la democracia que fue llevada adelante por la clase trabajadora, todavía queda mucho por recorrer. La democracia no es algo a lo que llegamos, sino un proceso, y tenemos que seguir caminando día a día, como en la utopía. Resaltar la consolidación de la identidad nacional, que es totalmente necesaria porque fue muy diferente en la dictadura y hoy falta mucho de eso todavía en nuestro Uruguay. Resaltar que la lucha no fue solamente por parte del Frente Amplio, sino todos los partidos, en base a la libertad de acción y de ideas. Y resaltar además el hecho de que el compromiso no es solamente con nuestro Uruguay, con nuestro país, sino con las democracias de América Latina que están siendo atacadas hoy, que la voluntad popular está siendo atacada por juicios políticos y no tenemos que olvidarnos de eso, de esa lucha de defender las democracias de toda nuestra América Latina. Bueno, buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a esta actividad. Queremos agradecerle a los integrantes de esta mesa, a Mabel, a Luis, a Carlos por hacer presente hoy para recordar el golpe de Estado, pero fundamentalmente la huelga general que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país como respuesta inmediata a lo que fue la interrupción democrática. Nosotros queremos decir que en primera instancia nuestro compromiso como juventud es que mientras hay, como hoy leíamos en algún diario por ahí, en algún portal en internet, círculos militares que quieren hacer homenajes a asesinos, como fue el Goyo Álvarez, nosotros queremos reivindicar el 27 de junio de 1973 como un día de defensa democrática de las trabajadoras y los trabajadores, y queremos además rescatar ese día, como decíamos, como defensa de la clase trabajadora, que fue la clase que se puso a sus espaldas la defensa de la democracia, la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, y es por eso que hemos canalizado y hemos desembocado en esta actividad, una actividad que busca que como partido socialista y como juventud, reflexionemos sobre aquello que dicen nuestras tesis, que es sobre que la democracia y la radicalización de la misma es el camino y es la vía para una sociedad más justa, y el socialismo lo entendemos como una opción superior de civilización en contraposición al salvajismo del capitalismo, ¿verdad? Entendemos también que como jóvenes es nuestra responsabilidad, muchos de nosotros, tal vez todos los que estamos aquí, jóvenes y no tan jóvenes, pero muchos de nosotros nacimos en democracia, no tuvimos que nacer en un tiempo oscuro, pero nosotros es nuestro deber estudiar, leer, recordar, escuchar los aportes que tienen que hacer los trabajadores, los investigadores, aquellos que se preocupan por recuperar la memoria de las luchas colectivas, de las luchas que estuvieron puestas en la calle y de las vidas que se perdieron durante ese proceso, las vidas que se perdieron en la cárcel, las vidas que se perdieron y se entregaron y se sacrificaron para que hoy podamos vivir también en democracia. Así que queremos agradecerles nuevamente por poder compartir hoy esta instancia con nosotros. Queremos decir también que esta actividad está planificada en colaboración de varias secretarías de la juventud, derechos humanos, sindicales y formación. El año pasado nos habíamos planteado hacer una actividad de este tipo, habíamos tenido una comunicación con Carlos, pero Carlos lamentablemente estaba de viaje y no podía participar. Y bueno,
Hoy se ha dado la oportunidad de poder contar con la presencia no solamente de Carlos, sino de Mabel y de Luis. Así que, bueno, le vamos a dar pases a ellos. Bien, Luis integraba el sindicato de FUNSA, y Mabel el Congreso Obrero Textil, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y Carlos es nuestro docente e investigador, que quienes supimos ser alumnos suyos en el IPA hemos disfrutado muchísimo sus clases. Carlos, ¿cómo estás? No, pero ni que hablar, que además de sus aportes de investigador seguramente contará algo de su experiencia de aquellos años. Así que le agradecemos. Le vamos a dar la palabra primeramente a Carlos, luego nos vamos pasando los micrófonos y después vamos a abrir una instancia para preguntas. ¿Sí? Hola. No sé si... Yo soy muy malo hablando por micrófono, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? No sé, vamos a hablar así, si la voz aguanta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación de los compañeros integrada el año pasado. Desgraciadamente estaba de viaje, este año desgraciadamente estoy acá, de viaje, estaría bárbaro, no porque no quisiera estar en esta reunión, sino porque hace bárbaro el año pasado. Disculpa, si vas a usar el micrófono porque se está escuchando por la televisión. Ah, bien. Porque se está transmitiendo por Facebook. Por internet. Ah, vaya. ¿Prendido ahora? Sí. Bueno, pido disculpas entonces si no sale muy bien la... Sí. Derecho de imagen y sonido. Bien. Decía, muchas gracias por esta invitación, porque realmente da la posibilidad de poner un poco en línea o en contacto lo que nosotros podemos mirar en la investigación, mucho papel viejo, mucho testimonio tomado aisladamente, mucho mensaje, digamos, transmitido desde el pasado, con gente que ha tenido otra vivencia, otra experiencia de todo este momento histórico, y bueno, por esa vía, digamos, creo que nos enriquecemos mutuamente. Por lo pronto, para nosotros, que miramos mucho papel sobre esto, ver también, escuchar el testimonio de los protagonistas es un aspecto positivo. Yo quisiera señalar dos cosas de esta huelga general. La primera, ¿por qué la decisión de hacer una huelga general en caso de golpe de Estado? Segundo, ¿por qué esa huelga efectivamente se lleva adelante cuando el golpe de Estado ocurre? Queda en una situación que, en el contexto de los países latinoamericanos, de los países de la región, queda como una reacción absolutamente particular. Es decir, uno ve el golpe de Estado en Brasil, uno ve el golpe de Estado en Argentina, no ocurre mayormente cosa, la población, la sociedad civil lo ve como un episodio más. Uno ve el golpe de Estado en Chile es mucho más dramático, pero que tiene francotiradores, el ejército reprimiendo fuertemente del otro lado. Ahora, la población siempre queda un poco como en el medio, o quedamos bien como expectante o como indiferente. Acá, el paso adelante lo dan los gremios y las asociaciones de estudiantes y de obreros, y son un poco los que marcan una peculiaridad del golpe de Estado en Uruguay. Es decir, es el único caso de un golpe de Estado en el cual se produce una reacción social de estas características, que además se extiende en el tiempo mucho más de lo que regularmente se extiende una huelga general. Si una huelga general no es un fenómeno que pueda desarrollarse demasiado en el tiempo, porque, digamos, tiene esa característica, justamente la generalidad de la huelga la transforma en un impacto muy fuerte, pero que también es de duración relativamente corta. No se puede soportar, no se puede mantener una huelga general durante mucho tiempo si no ocurre algún otro fenómeno que concurra, digamos, a reforzarlo. Yo qué sé, el levantamiento de una guarnición que apoya a los huelguistas o cosas por el estilo. Pero acá la huelga general duró 15 días, y 15 días es muchísimo, y eso implica haber inventado estrategias para mantener la huelga, estrategias de abastecimiento, estrategias de contacto, estrategias de coordinación de distintos grupos para poder llevar adelante actividades más o menos coordinadamente. Y eso también implica inventarse muchas cosas. Entonces yo quería hablar un poquito sobre esas dos cosas. Lo primero, ¿por qué una huelga general en caso de golpe de Estado? Es interesante porque cuando se está formando la CNT, cuando se reúne la Convención Nacional de Trabajadores Originaria, la que se reunió en abril de 1964, de la cual va a derivar
digamos, la Convención Nacional de Trabajadores con carácter permanente, allí ya se plantea el tema de qué reacción tendrían los sindicatos en el Uruguay en caso de golpe de Estado. Allí había un fenómeno muy impactante, que era, acababa de ocurrir el golpe de Estado en Brasil, había caído el gobierno de João Goulart, y acá los sindicatos estaban, los sindicalistas, digamos, la gente que participaba, en fin, en las luchas sociales, había quedado muy impactado de ver cómo un gobierno de carácter progresista, sensible a las demandas sociales, que había empezado a hacer algunas de las transformaciones que en Brasil se reclamaba de mucho tiempo atrás, empezar a repartir tierra, empezar a atender las demandas de los trabajadores, etc. ¿Cómo era posible que ese gobierno caía con un golpe de Estado y prácticamente sin disparar un tiro, y además nadie lo apoyaba? No había ningún gesto de apoyo de parte de los movimientos sociales de la sociedad que se suponía iba a ser la más beneficiada con ese gobierno. Entonces, esa situación planteó, digamos, el tema de qué hacer en caso de que ocurriera algo parecido en Uruguay. Y esto es interesante porque uno dice, caramba, en 1973, incluso algunos dirigentes políticos de la época lo dicen, ¿qué nos íbamos a imaginar que en el Uruguay iba a ocurrir un golpe de Estado? Bueno, caramba, estaba en los titulares de la prensa, y no desde el año, no en el año 73, estaban los titulares de la prensa desde el año 65, 66. Es decir, el golpe de Estado en Uruguay no ocurrió sorpresa, se preparó largamente. Y allí, digamos, frente a esa posibilidad, que en 1964 todavía era remota, el movimiento sindical toma la decisión de que en caso de que hubiera un golpe de Estado en Uruguay, inmediatamente se proclamaría la huelga general. Y esta es una decisión interesante por varias cosas. Primero, supone que el golpe de Estado es un hecho que es notorio, visible, espectacular. Es un gesto que cambia el futuro con relación a lo que era el pasado. Es el helicóptero llevando a Isabelita, es el avión que bombardea el Palacio de la Moneda, son los tanques en la avenida Guanabara en Río de Janeiro. Bueno, digamos, se piensa eso. Si algo así ocurre acá, ¿qué entonces haría el movimiento sindical? Bueno, haría una huelga. Pero, esa decisión no aparece escrita en ningún lado. Es interesante esto, no aparece ningún documento, ningún acta, nada donde se diga la CNT resolvió tal cosa. Es más, en esa época no se hace público. Es decir, todavía existía la idea de que un golpe de Estado era algo tan terrible, bueno, lo es, ¿no?, que cuanto menos se hablara del golpe de Estado, menos se propiciaba. Hablar mucho del golpe de Estado era en cierta medida crear el ambiente del golpe de Estado. Así que vamos a no mencionar el tema. Como decía el doctor Quijano en Marcha, más vale no invocar a las brujas, porque cuando uno invoca a las brujas aparecen. No hablar de golpe de Estado era lo que en aquella época todavía se acostumbraba. Ahora, 1965-66 ya las cosas cambian radicalmente. Ya en 1966 el golpe de Estado tiene fecha. En 1966 hay una fecha prevista, un día en el cual seguramente va a ocurrir un golpe de Estado, que es al día siguiente de las elecciones de 1966. Se da por supuesto que habiendo 4 proyectos de reforma constitucional que se plebiscitaban simultáneamente, y que muy probablemente, sumados los votos para todas las reformas constitucionales, darían más del 35% de los inscritos y serían la mayoría absoluta de votos, es decir, las 2 condiciones para derogar la Constitución vigente, pero ninguno tendría por sí mismo la mayoría absoluta de votos que fuera además el 35% de los votantes, al otro día de las elecciones no había Constitución, por lo tanto no había gobierno, por lo tanto muy seguramente, y eso ya se viene viendo desde antes, ya hay grupos militares que están preparando el golpe de Estado. Hasta tenía un protagonista, el general Aguerrondo. El general Aguerrondo aparecía como el líder de esos grupos militares que se reunían regularmente en la Escuela de Armas y Servicios y de donde salían las órdenes para dar un golpe de Estado si llegaba el caso. Entonces, digamos, en ese momento ya la preparación del golpe de Estado estaba ahí, estaba en las noticias, uno lo ve en la prensa, ¿no? Ya ese temor de no hablar del golpe de Estado se había perdido. Vamos a hablar del golpe de Estado porque eso va a ocurrir en julio de 1966, había ocurrido el golpe de Estado en Argentina. Entonces, Uruguay es la única democracia en toda la región
Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil son dictaduras militares. Y en la mirada de la dictadura militar, generalmente la democracia equivale al desorden y a la oportunidad para el comunismo. Entonces, digamos, las elecciones en Uruguay eran vistas con mucha desconfianza tanto desde Brasil como desde Argentina. Un dictador militar en cada lado. Y allí la CNT, que ya está en proceso de organización, en octubre del 66 aprueba su estatuto. Allí la CNT lo ratifica, pero ahora lo hace público, ratifica la decisión de ir a la huelga general en caso de golpe de Estado. Es decir, el hecho que utilice la expresión ratifica, el verbo ratificar, quiere decir que es una resolución que viene desde antes. Y la única instancia anterior en la cual se había reunido había sido en 1964. Es decir, hay que hacer todas estas pesquisas para saber de dónde salió la decisión de ir a la huelga general. Ahora, desde 1968 en adelante, el tema de la huelga general aparece con mucha frecuencia frente a los gestos que hace el gobierno de Pacheco Areco. Incluso en junio de 1968, mes y año particularmente difícil, los veteranos lo recordarán, congelación de salarios, medidas de seguridad, movilización de sindicatos, militarización de la UTE y de empleados bancarios de la banca oficial. Es decir, todo ese movimiento, allí se planteó en la CNT el tema de si era llegado el momento de ir a la huelga general. Claro, lo que pasa es que si uno trata de pensar qué cosa es un golpe de Estado, es difícil identificar a eso como un golpe de Estado. Entonces, hay ahí un proceso que Álvaro Rico llamó el camino democrático a la dictadura, porque, digamos, va llevando gradualmente a un establecimiento del estado de excepción como estado de normalidad. Y entonces hace muy difícil reconocer en qué momento se está produciendo el cambio de una democracia a una dictadura. Es decir, el caso del Uruguay no es el caso de Chile, que hay gobierno del Partido Socialista y de la Unidad Popular y 2 días después está Pinochet. Y entre medio hay un cataclismo. Acá no ocurre eso, acá hay una bajada muy lenta, muy gradual, que uno va viendo cómo la institucionalidad va desapareciendo, cómo las medidas de seguridad se transforman en permanentes, cómo las detenciones se transforman en permanentes, cómo reaparece el destierro como pena, como sanción para algunos militantes sociales que no habían nacido en el Uruguay, cómo se va produciendo la censura de la prensa, la censura de publicaciones, la censura de películas, cómo eso va regularmente instalándose, aparece lo que se llama el Escuadrón de la Muerte. Los 3 primeros casos de desaparecidos en este país son en democracia, son antes de que se dé el golpe de Estado, son antes de la disolución de las cámaras, vamos a decirlo mejor. Es decir, ya hay un procedimiento gradual, presos políticos, asesinados políticos, desaparecidos, represión social, denuncias de tortura, todo eso, y todavía estamos formalmente en democracia. Entonces, ¿en qué momento se produce el clic? ¿En qué momento se puede decir, acá pasamos de democracia a dictadura? Y eso también fue un tema de debate en la CNT, particularmente en el año 73, porque el año 73 tiene 2 episodios particularmente impactantes, que son febrero y junio. Febrero del 73 es uno de esos momentos de la historia reciente de Uruguay que resulta dificilísimo reconstruir, porque existe algo, una dimensión que no está expresada en palabras, que es el aire de la época, es la manera como funcionaba el mundo en ese momento, que reproducirlo hoy es muy difícil. Es decir, hoy parece muy fácil decir, qué barbaridad, unos militares marchan adelante contra el Parlamento y contra el presidente de la República, el movimiento sindical, los partidos políticos debieron todos salir a apoyar al presidente de la República. Vamos a 1973, ¿por qué vas a apoyar al presidente de la República? ¿Cuál es el motivo que te hace pensar que el presidente de la República es la garantía de la democracia en un contexto en el cual se ha ido deteriorando la convivencia social y política todo el tiempo, y el presidente de la República lo que ha hecho es impulsar ese deterioro? Después, además, si uno mire cómo sigue la historia, el presidente de la República, entre los militares y el presidente de la República, si uno tiene que optar, es preferible optar por los militares. Porque el presidente de la República quería eliminar la Constitución, eliminar los partidos políticos, eliminar las elecciones, eliminar todo y establecer una especie de gobierno permanente de las Fuerzas Armadas con una persona que se encargara de gobernar. Yo puedo ser esa persona, decía modestamente. Es decir, claro, pero entonces uno piensa, si en 1973, en febrero, por haber hubiera tenido el apoyo que esperaba tener, hubiera acelerado este proceso.
porque también está el argumento de decir, no, Bordaberry se desencantó de la democracia viendo que lo dejaban solo. Es decir, un concepto muy débil de la democracia. Unas estudiantes le hicieron una vez a Bordaberry una entrevista, unas estudiantes del IPA le hicieron a Bordaberry una entrevista. Bueno, así nomás, el rostro, si miren, somos estudiantes del IPA que nos hacen una entrevista. Ah, sí, son estudiantes, vengan nomás. Le dijo Bordaberry, la recibió y habló con ella. Entonces ahí le preguntaron, en la entrevista le dicen, bueno, pero el 27 de junio de 1973 usted anunció que no iba a estar en el gobierno ni un minuto más de lo que establecía la Constitución. Y después, el 9 de diciembre del 75, en los memorándum, dice que quiere estar permanentemente. No hay así una contradicción. No, dice Bordaberry, sí, no hay una contradicción. Es que yo cambié de opinión. Yo en 1973 todavía creía en la democracia. El modelo de democracia en el cual podía creer Bordaberry es bastante surrealista, ¿no? Pero en concreto ya lo era en el momento en que en 1973, en febrero, pedía el apoyo de las masas para defender la institucionalidad contra el movimiento de los militares. Ahora, en 1973, febrero, el clima era confuso, pero rápidamente se fue aclarando y en 1973, junio, ya el clima es mucho más claro. Es decir, Bordaberry ha quedado prácticamente aislado. Ya no lo apoya ni siquiera el Grupo Unidad y Reforma. No solo el Frente Amplio, Ferreira Aldunate, sectores del Partido Nacional que formaban parte de lo que se llamaba el Pacto Chico, que se iban apartando, sino que también sectores del Partido Colorado lo iban abandonando. Es decir, para Bordaberry, junio era casi la última oportunidad antes de empezar a quedar prácticamente marginado del poder, ¿no? Fíjense que en mayo de 1973 Bordaberry hace, el gobierno en general, los militares hacen una apuesta muy fuerte, proponiéndole al Parlamento, solicitando al Parlamento el desafuero de Erro para juzgarlo por vinculaciones con la guerrilla, y a medida que va marchando la investigación, digamos, los legisladores van viendo dos cosas. Primero, las cosas de las que acusan a Erro lo han hecho todos. Es decir, conversar con guerrilleros lo han hecho prácticamente todos los dirigentes políticos. Además, está en el mismo expediente, le preguntan a un detenido, en condiciones que no se sabe cuáles son, le preguntan a un detenido, bueno, ¿usted tuvo reuniones con el senador Enrique Erro? Y el detenido dice, sí señor, tuve reuniones con el senador Enrique Erro, con fulano, con mengano, que son nacionalistas como de 15 políticos, todos estaban en el Parlamento, incluyendo enviados de Pacheco Areco y etcétera. Es decir, la negociación era el estado normal. Si uno transforma la negociación en un delito, entonces ahí quedan todos involucrados. Pero además, a medida que van pasando los días, Erro empieza a ser el colaborador del MLN y al final termina siendo quien dirigía políticamente a Sendik. Es decir, va creciendo la figura de Erro a medida que van agregando más datos para tratar de inflar un expediente que en realidad no se mantenía con nada. Cuando se vota negativamente el desafuero, por un voto, a diferencia de un voto, no fue que todo el Parlamento se volcó en contra de la solicitud de Bordaberry, sino que la diferencia fue solamente un voto, allí Bordaberry decide disolver el Parlamento. Es decir, hay una semana de distancia entre la negativa del desafuero y la disolución del Parlamento. 7 días. Y en esos 7 días uno los puede ir más o menos reconstruyendo y ve cómo Bordaberry fue buscando apoyos entre su mismo Consejo de Ministros, entre los militares, y no encontraba apoyo. Con un talante que uno no sabe si es desparpajo o ignorancia o irresponsabilidad. Alfonso Leza le hizo a Bordaberry una entrevista que después publicó en TV Ciudad y le preguntó, bueno, el golpe de Estado, dice el golpe de Estado, dice Bordaberry, estaban todos ahí, no sabían qué hacer, entonces yo lo llamé a Pacheco Seré, vamos a hacer el decreto. Y el decreto entonces lo hicimos Pacheco Seré y yo. Y entonces ahí se los poníamos adelante a los ministros y dijimos, bueno, fírmenlo, y nadie lo quería firmar. Y entonces le dije a Volentini, que era militar, usted tiene que firmarlo, y Volentini lo firmó. Y lo firmó también, como es el ministro de Defensa Nacional, que era un médico. Y bueno, y con esas dos firmas y la de Bordaberry se disolvió el Parlamento, ¿no? Y según dice Bordaberry, con su actitud protagónica.
En el ciclo del proceso del Uruguay, la disolución del Parlamento representa el golpe de Estado. Es decir, es lo que hace el antes y el después. Aquí es interesante porque en el Uruguay hay 4 casos de presidentes que dan golpe de Estado. El modelo uruguayo del golpe de Estado no es un grupo de generales invadiendo la casa de gobierno, sino el presidente dando un golpe de Estado. De los 4 presidentes que han dado golpe de Estado, uno recuerda siempre a 2, Bordaberry y Gabriel Terra. Rascando un poco más, sale el tercero, Valdomiro. Y hay que ser especialista para acordarse del cuarto. Como acá hay especialistas en la sala, yo no lo voy a decir. Pero en concreto, de los 4 golpes de Estado, 2 pasan completamente desapercibidos, 2 se recuerdan, y los 2 se recuerdan por fenómenos que están vinculados al golpe, no por el golpe en sí mismo. Es decir, no es que uno recuerde el golpe de Estado de Terra porque el ejército salió a la calle o por lo que sea, sino porque Brum se suicidó. Y la muerte de Brum marca el corte entre el pasado y el futuro. Allí está la línea divisoria. Y en 1973, el 27 de junio, la huelga general es lo que marca el corte. Es decir, si uno mira qué pasó con el Parlamento, qué hizo el Parlamento, nada. Se fueron para sus casas y no hubo forma de volver a reunir a los legisladores para que hicieran nada. Algunos legisladores trataron de reunir la Asamblea General en otro lugar que no fuera el Palacio Legislativo e iniciar el juicio político a Bordaberry, es decir, responder el decreto de disolución con una norma de carácter constitucional, pero no reunieron el número suficiente de legisladores. Y entonces ese gesto quedó por el camino. El único que tuvo un gesto fuerte fue el movimiento social, tanto que al final el gobierno termina buscando una negociación con la CNT. Buscar una negociación, buscar un acuerdo, no con los partidos políticos, no con los partidos políticos mayoritarios, y eso es una novedad en la historia del Uruguay, siempre los partidos políticos están ahí, siempre que hay algún problema político, los partidos políticos lo están tramitando. Bueno, esa vez no, los partidos políticos prácticamente desaparecieron, quedaron actuando, bueno, los partidos que tienen mucha implantación en el movimiento sindical y en el movimiento estudiantil, seguían activos por supuesto, pero uno mira qué cosa hacía el Partido Colorado. El sector pachequista apoyó el golpe de Estado, Pacheco Areco mandó un telegrama de apoyo. ¿Qué hacía el sector blanco? Y bueno, los blancos quedaron allí a la expectativa, incluso el caso del diario El País, por ejemplo, Washington Beltrán critica que por la patria, Ferreira Lunate y el Frente Amplio hayan emitido un comunicado conjunto apoyando la huelga general. Nosotros con los comunistas no nos mezclamos. Hay una entrevista muy interesante a Sanguinetti, donde le preguntan a Sanguinetti si también apoya esa alianza con el Frente Amplio, y Sanguinetti dice: de ninguna manera, nosotros con los subversivos no queremos tener nada que ver. Es decir, entre el Frente Amplio y los militares, prefiero los militares, es lo que estaba diciendo en ese momento Sanguinetti. Queda más o menos la opinión de los partidos tradicionales en general, que no hicieron ningún movimiento. Entonces, allí, todos estos antecedentes explican por qué en el Uruguay hay una huelga general como respuesta al golpe de Estado y por qué esa huelga general se produce en junio del 73 y no en otro momento. También, digamos, la huelga general contribuye a aclarar un debate que hay dentro de los sectores golpistas incluso, y es cuando se ve el golpe de Estado. Es muy interesante que Bordaberry siempre menciona el 27 de junio, Gregorio Álvarez siempre menciona el 9 de febrero, siempre que tiene que invocar algo dice que cuando hicimos el movimiento en febrero tal y tal cosa, y cuando Bordaberry quiere invocar algo dice desde el 27 de junio del 73 en adelante. Es decir, allí hay un debate de saber cuál fue el momento en el cual se produjo el cambio. Por supuesto que este debate no es ingenuo, acá hay cosas importantes para decidir. Entonces, en ese contexto, justo que estaba por empezar. ¿Cómo te conozco? Gracias. No, lo tenía presente. Entonces decía, el tema de la huelga general es un tema que surge en el momento de la disolución del Parlamento, porque allí sí ese gesto es muy claro con respecto a qué cosa es, qué significa la disolución del Parlamento. No por el Parlamento en sí. No por el Parlamento en sí, porque el Parlamento disuelto en junio de 1973 no es precisamente el más heroico de la historia del Uruguay. Es decir, cuando decimos todas estas cosas de que se fue avanzando en democracia hacia la dictadura,
todo esto se fue haciendo con el apoyo o con la omisión del Parlamento. ¿No? Porque uno piensa una cosa tan estrafalaria como la declaración de estado de guerra interno del 15 de abril del 73, del 72 la votó el Parlamento. Una cosa tan terrible como la ley de seguridad del Estado la votó el Parlamento. Y cuando el Parlamento tuvo que tomar decisiones como levantar las medidas de seguridad o como controlar el Poder Ejecutivo o como legislar con respecto a lo que se estaba haciendo con la legislación del trabajo, con todos esos aspectos, el Parlamento no tuvo ninguna iniciativa. Entonces, el punto no es el Parlamento, el punto es la reacción social que eso provocó, el movimiento social que generó. Una huelga general de 15 días es una huelga muy extensa. No solo que es extraño que frente a un golpe de Estado la sociedad en su conjunto haya reaccionado para rechazar el golpe, sino que además tuviera una duración tan larga, tan fuerte, además tan profunda la huelga general. Y estudiando la huelga general uno ve muchas cosas que son muy interesantes. En qué medida las ocupaciones de fábricas fueron el elemento decisivo de la huelga general, en qué medida el apoyo, la vinculación de los obreros con el barrio significó también una red de protección y de apoyo que hizo funcionar la huelga general, el tema de las ocupaciones y las desocupaciones y reocupaciones, una estrategia que se inventó en el momento y que funcionó muy bien. ¿En qué medida, por ejemplo, uno puede explicar cosas que parecen muy extrañas? Por ejemplo, en plena huelga general, los partidos de fútbol de las canchas chicas se llenaban de público. Vendían más entradas que de costumbre. Y que las canchas de los partidos de la extra, de la intermedia, es decir, canchas de cuadros desconocidos, tenían más público que nunca. ¿No? Ahí está la prueba, la huelga general no le importó a nadie. No, esos eran los lugares para ir a coordinar. Era muy fácil reunirse, digamos, en una cancha de fútbol, en una tribuna, y los delegados de las fábricas, de distintas fábricas del barrio, juntarse en la tribuna y ahí coordinar, y ahí conversar cómo seguía la cosa. En cualquier otra instancia que se reuniera, esto resultaba un problema. Entonces, inventar una estrategia para pasar desapercibido delante de la vista de los represores para poder hacer una asamblea, también fue otro de los inventos de la huelga general. Y al final la huelga general se levantó, y allí, digamos, quiero mencionar brevemente esto, porque el levantamiento de la huelga general fue traumático. Es decir, no fue, digamos, una huelga que se pueda así definir como un final victorioso, no fue una huelga inútil, pero el momento en el cual hubo que discutir si la huelga se mantenía o no fue traumático, dejó una huella profunda en el movimiento sindical, de los cuales todavía los veteranos que participaron en aquella instancia no han terminado de procesar, no han terminado de saber. Pero para terminar ya, quiero decir, más allá de ese trauma que deja la huelga general, el mensaje de la huelga general hacia el futuro fue muy fuerte. Es decir, el mensaje que en definitiva, cuando se trataba de defender la democracia, el que dio el paso al frente fue el movimiento sindical. Y todos aquellos, digamos, que normalmente dicen los discursos sobre la democracia, en ese momento no se los encontraba por ningún lado. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada agradecer la invitación. Estaba tranquilo en mi casa y alguien me llamó para ver qué podíamos contar. Lo otro es que me siento muy orgulloso de todos los jóvenes que están acá. Digo, son pocos, no importa. Y a pocos se está haciendo la historia. Con pocos y buenos. Y los veteranos que también al escuchar estas historias mucho tiempo, sirve para recordar algunas cosas también, como le decía Carlos, que yo creo que más que contar, habría que preguntar. Las dudas que hasta hoy subsisten y que era al final de su charla la dejó. Yo creo que hay cosas que en este país, ¿por qué Uruguay fue diferente? A pesar de lo que sucedía alrededor. Yo quiero que cada vez que vayamos diciendo algo lo pensemos cómo estamos hoy. ¿Qué pasa hoy? A ver si no hay similitudes de algunas cosas que
pasaron y que vuelven a pasar. Y digo porque en este mundo hay causalidades y no casualidades. En Uruguay, cuando empezó la central a coordinar, acuérdense que había varias centrales, y se empezó a coordinar en el 64 para hacer una procentral única, fue necesario limar y acordar con muchos compañeros de muy diferentes ideologías, metodologías, conceptos sobre el sindicalismo, etc. Todo lo que había en aquel momento, que costó mucho trabajo coordinar. La discusión incluso se ha dado cuando nació la CNT, ¿verdad? Si nació en el 64 o nació en el 66, histórica del discurso. Que uno tendría que simplificarlo diciendo, en el 64 se empezó a coordinar, un hecho realmente fantástico porque había dirigentes increíbles en aquel momento que fueron capaces de ver no solo la situación nacional, sino todo lo que era la región. Mucho antes de lo que lo ven hoy muchos compañeros, mucho antes. Y por eso empezaron a coordinar para decir que la fuerza obrera, en aquel momento la fuerza de los trabajadores era una fuerza importantísima, era un país industrial, un país con enormes fábricas, de repente cuando yo entré en Funza en el 58 teníamos 3.000 trabajadores, la ILTU tenía 1.000, ¿sabes? Y uno iba viendo las fábricas que había, de repente los textiles, si no me equivoco, eran como 25.000, 26, ya afiliados. Por eso digo, eran enormes, eran centros fabriles importantísimos, donde además estaban representadas ideológicamente todos los sectores de este país. Partido Comunista, Partido Socialista, Anarquista, Blanco, Colorado, y había discusiones. Y se fue formando mucho la gente en un sindicalismo muy fuerte, muy comprometido, de diferencias muy duras, que incluso pasaban por enfrentamientos en la calle. Pues esto no hay que decir que no éramos unitarios, eran enfrentamientos que ideológicamente y metodológicamente se daban en la calle, muy duros. Porque hay una duda cuando empezó, y ese fue el movimiento sindical que un día dijo, tenemos que tener preparadas las cosas por si en la región como viene, nosotros tenemos que defender la democracia. Eso, defender la democracia como trabajadores. Y defender el sistema político. No que estuviéramos todos de acuerdo con eso, pero había que defender el sistema que era parte de la democracia, parte muy importante de la democracia. Y bueno, y allí, en esos entreveros que se hacían buscando la creación de la CNT, que se habló de este tema de muchachos, ¿qué pasa si nos pasa lo que le pasa a los vecinos? ¿Qué hacemos? Había una sola cosa, la democracia se defendía en los hechos. No era simplemente poner palabras, entusiasmar a la gente y la gente disponerla, prepararla, porque incluso eso, se habló de ese tema, pero no se preparó la gente para ese país. No hubo una preparación, digamos que el que tenía más preparado cuadros era el Partido Comunista como el Partido Socialista. No sé, anarco eran lo que eran. No había cuadros preparándose para ese tema. Y se dio lo que se dio en ese momento en el país. Nosotros decimos que este golpe de Estado, el golpe de Estado de Uruguay, si uno quiere mirar, tuvo dos fases. La fase que era el comunicado 7 y 9 de febrero, porque en la región también había algunos militares nacionalistas que habían incidido mucho, incluso en Portugal, incidió mucho en aparecer los militares nacionalistas. Y el comunicado 7 y 9 daban esa impresión. Lo que ahí sucede es un hecho de lo cual no sé por qué poco hablamos. Fue el golpe en el golpe. Porque el Comando General del Ejército, cuyo máximo mando era el general Chapecose, ahí dan un golpe lo más duro. Cristi, región militar número 1, Albornoz, todos los duros que dijeron en este momento, ya está. Ya hicieron las tareas, ya hicieron los mandados,
hizo los mandados, ¿verdad? Y ahora molesta a quienes realmente quieren mandar. Molesta. Molesta por corrupto, molesta porque fue mandadero y porque ahora ya no tiene ninguna autoridad. ¿Eh? Como las situaciones en muchos lugares se van dando. Y bueno, y ese golpe endureció la dictadura en este país. Endureció en serio. Se terminaron los nacionalistas, los peruanistas, todo aquello que, por lo menos la gente tiene esperanza de que eso sucediera, porque lo que no queríamos era una dictadura en Uruguay. Porque para nosotros la dictadura estaba tan lejos como los terremotos. Y en Uruguay nunca iba a pasar. Lo que pasa es que no entendimos que Uruguay, al igual que hoy, es parte de la geopolítica que está en el medio de lo que quiere el imperialismo. Estamos de vuelta en el medio todo. Entonces, hubo casos, ¿y por qué el movimiento sindical fue el que puso la cara en todo esto? Quizás porque los cuadros militantes sindicales eran en ese momento los más inteligentes de todos. Y porque estaban con la gente, porque trabajaban con la gente, porque vivían en el mundo empresarial, industrial, porque conocían la industria y los empresarios uno por uno en este país. Y por eso percibieron de que había recambios en toda la región. Porque los recambios venían por orden y mando de la Escuela de las Américas y todo lo demás. Es allí donde se hilvanaba todo esto y donde se preparaban las fuerzas militares para hacer lo que tenían que hacer. Y hubo dos cosas una cosa que hay que recalcarla. A ver, lo que decíamos recién, teníamos enfrentamientos muy duros, ideológicos, metodológicos, muy duros, como quizás ustedes no lo imaginan. Pero hubo un hecho que fue importantísimo. Llegado el momento de enfrentar al enemigo, hubo una cosa importantísima. A la palabra de unidad, solidaridad y lucha se agregó la lealtad. La lealtad de tener un enemigo. La lealtad de estar todos juntos. La lealtad que tenían los trabajadores en las huelgas, en las ocupaciones, y lo que tenían los trabajadores que estaban presos. Ese hecho monolítico fue lo que más molestó a los militares. Y a la gente en la cárcel de Libertad fue peor, porque allí la gente puesta de gris y pelada, y todos invalidos, y todos eran, no había cargos, no había mano, la gente la unió más. Quizás fue el error más grave de la dictadura, fue unificar a la gente, unificar al pueblo. Porque el pueblo aprendió que tenía un enemigo en común. Por eso digo que ese valor de la lealtad fue una de las cosas más importantes que se dieron. Hubo muchos hechos. Había que tener mucho barrio, mucho testículo en los peleadores de aquel entonces, pero hubo hechos impresionantes, ¿no? Trabajadores que le hacían limpiar las paredes con las uñas, borrando y sacando los papeles que habían pegado, sacándolos, matándolos a palos, y al otro día estaban ocupando de vuelta otra vez. Esos hechos se daban porque había un convencimiento de una lealtad sindical a una organización y porque además es la verdadera defensa de la democracia. En la calle. Yo soy de los convencidos que la democracia se defiende en la calle. No se defiende atrás de ningún escritorio y lo defendemos, y si nos damos cuenta cuando vienen los enemigos comienzan a caminar para apagarnos a nosotros, es decir, apagarnos por ahora. Entonces, ese creo que fue uno de los valores más importantes que tuvo la resistencia durante 15 días, hecho que no se ve en una parte del mundo. No tenemos que tener esos valores, pero pasó así. Entonces, y hasta hoy mucha gente no se explica por qué pasó eso. Capaz que nosotros mismos no sabemos explicarlo, capaz. Pero sé que hubo el de al lado, pensara como pensara, era tu compañero, era tu compañera, era el que había que pelear, era el que había que defender, de cualquier forma. Y el movimiento sindical se dio formas tan originales de hacer las cosas, ¿verdad? Que un campeonato de fútbol en una cancha servía, a ver, vamos a hacer una merienda para todos los chiquilines, vamos a hacer esto para acá, vamos a hacer aquello para allí, juntaban cientos de personas y los militares se volvían locos porque sabían, además sabían que estaban conspirando, sabían que estaban haciendo las cosas, sabían que estaban transmitiéndose las cosas para hacer, ¿verdad? Y en medio de esas luchas se discutían en la clandestinidad si iba a haber paro, no iba a haber paro,
el 5. ¿Verdad? El 1 de mayo, por decreto lo cambia para el 5 y la gente hizo lo que tenía que hacer. Y a pesar del miedo, mucha gente que no fue a trabajar, aunque avisó que no iba a ir, ¿verdad? Porque la represión no era una cosa sencilla, era caer y hoy estabas y mañana no estabas en tu casa y nadie sabía para dónde habías ido. Y entonces, todas esas cosas, esos jalones fueron dándose, me parece, las manifestaciones el 18 de julio, la resistencia y muchas veces la corrida hacia atrás de los militares en la Universidad de la República, cuando la gente salía a la calle. Esas son las cosas que fueron alentando a la gente. Y el movimiento sindical tuvo otra particularidad. Se metió entre la gente. La gente tomó partido. La gente en la calle. No los familiares solamente de los hombres. La gente del barrio, la gente de los barrios. La gente que salía a traer un cacho de comida, que traía una frazada, gente que mandaba colchones para los compañeros que estaban presos. La gente se involucraba en todo a pesar del rigor que eso suponía. Por eso digo que a veces es muy difícil explicar, porque yo decía, Mabel, tenemos tantas historias como sindicatos hay en este país, tenemos tantas flaquezas como sindicatos hay en este país. Y llegó un momento en esa resistencia de 15 días, aquí no hay que analizar más que culpar, ¿no? Pero hubo sindicatos que entendieron que no tenían más posibilidad ese día. No tenían. Terror es una cosa muy difícil de sobrellevar, es difícil cuando uno está con su alma solito frente a los que te quieren arrancar la cabeza. Las familias también comenzaban a preocuparse, porque a ver dónde íbamos, porque a ver 15 días la gente empieza a pensar sus cosas en su casa. No era una cuestión fácil. No habíamos preparado a las familias para este lío. No las preparó, en el país nadie preparó a la familia para nada. La familia era instintiva, ayudante o colaboradora con el compañero que trabajaba, porque sentía eso. La gente de un país industrial, un país de fábricas, la gente era eso. Y entonces, frente a eso, en un momento se discutió de que se había llegado el momento de levantar la huelga. No fue fácil. No fue fácil. La huelga en este país se levantó con todo. Una minoría que era el de la FUS, la FUEP y FUNSA, las terceras. Y otros por la mayoría. Pero en general, alguna fábrica quedó un poco tiempo más ocupada peleando por la libertad de sus trabajadores, que si no estaban todos los trabajadores no empezaron a trabajar. Es decir, siguieron dándose pequeños hechos digamos, de enfrentar la dictadura. Y por eso la dictadura no ha sido muerta en este país. Esta dictadura, tenemos que decirlo claro, ¿verdad? Tuvo ayuda civil. Aquí los civiles obtuvieron la parte de las cosas. Hubo civiles que participaron. Y en primer momento los industriales, empresarios, vieron que también podían deshacerse del movimiento sindical. Lo que pasa es que también los militares van por nosotros, van por ellos también. Porque los militares son los que quieren, mandamos nosotros y nadie más. Ustedes, no sé, la prueba está que hubo industriales que tuvieron que bajarse los pantalones para servir a los militares. No les sirvió de nada ser adherentes a la causa. También fueron, como hubo militares que se rebelaron, ¿verdad? Y la cárcel, el penal de libertad, estaba lleno de militares también. Militares que creían en otras cosas. Militares que creyeron en el nacionalismo, en que los militares cumplieran otro papel. No nos olvidemos que los militares hasta el momento del 73, 72, pues pongamos el 76, cumplían otra tarea, estaban sentados en los cuarteles, no daban buena nada, ellos estaban tranquilos tomando mate, y de golpe también al sistema militar se le vino todo lo que venía. Donde había gente... Rodríguez juntaba a la juventud de ese gremio y nos iba explicando cosas, nos fue enseñando una cantidad de cosas. Y una mujer, que era una mujer de este partido, que fue la que me afilió a este partido, que se llamaba Delia Maldonado, que trabajábamos con ella. Y ellos nos fueron preparando. Y además, nosotros para la huelga que nos tuvimos preparados, estábamos preparados, porque tuvimos huelgas impresionantes. Teníamos lucha permanente en el gremio textil, tuvimos huelgas inmensas largas y teníamos cierto grado de preparación, como
una historia importante con los vecinos. Los vecinos, como decía Luis, se fueron integrando de a poco, porque ahí todo el mundo se dio cuenta que el tema de la dictadura no era una cosa simple, que no terminaba con los 15 días. Y la terminación de los 15 días para mí fue brutal, porque yo seguía tan convencida que había que continuar en la ocupación. Y yo fui una de las que fui, cuando se levantó la huelga, a pelearme con todos los compañeros y compañeras. Me peleé horrible y sufrí horrible porque teníamos que levantar esa voz, porque las mujeres estábamos fuertes todavía para continuar. Por lo menos en la fábrica que yo trabajaba, éramos 500 mujeres, y pocos hombres, pero también los compañeros. Y las mujeres estaban todas absolutamente preparadas que teníamos que continuar. Y no solo en la donde trabajaba yo, que era en Burma. La razón social era Hipertex, la grifa era Burma. En todo el gremio, las mujeres éramos las que más peleábamos, increíblemente. Pero las cabezas de ese gremio eran los hombres, como siempre, ¿verdad? Veníamos ahí cuidándonos. Y fue todo muy duro, muy complicado. Perdimos muchos compañeros. En una noche, en una de las reuniones donde se estaba tratando el tema de la huelga general, capaz que vos estuviste en el vidrio. Por eso. Un compañero textil, compañero de alpargatas, venía en su moto a avisar que sí, que se había resuelto, que estábamos todos unificados, y se mata. Entonces, fueron cosas muy feas, muy dolorosas que pasaron. Adrián Montañez. Y era de los compañeros jóvenes de ese momento, era un compañero que aparecía con una capacidad impresionante en el gremio, trabajaba en alpargata. Y después una cantidad, porque después aquello fue... Cuando la gente se empezó a dar cuenta de lo que era la dictadura, era un despliegue brutal. Pero tuvimos la capacidad de tener a todos esos dirigentes explicándonos qué debíamos de hacer y después la inventiva que teníamos cada uno. Cuando hablamos de fútbol, yo soy una mujer muy futbolera, íbamos a las canchas donde preparábamos, tirábamos volantes, eran unos líos de la Graciete, se podrán imaginar lo que era aquello, eran unos esparramos terribles, porque en ese tiempo los milicos no andaban a pie ni nada, andaban a caballo, era brutal. Y teníamos la idea de que teníamos que seguir informando y la gente supiera lo que estábamos haciendo, hacerle sentir a la gente lo que sentíamos nosotros. Y la verdad que la gente de los barrios nos ayudó muchísimo, porque venían los milicos, nos echaban, nos corrían, nos quedábamos sin comer, porque además, para colmo fue uno de los inviernos más espantosos que se pasó. Era un frío brutal, donde además no podíamos prender las calderas. Creo que en todos lados no podíamos prender las calderas. Era un frío terrible. Disparando de noche por ahí, donde estábamos, donde dejábamos de estar. En el caso mío, por ejemplo, cuando me vienen a buscar, en vez de llevarme a mí, se llevan a mi hermana con el niño. Fue tremendo. ¿De dónde lo iban a buscar? Bueno, tuve suerte, porque otros compañeros y compañeras no tuvieron tanta suerte, realmente. No tuve suerte. Entraba y salía nada más. Pero que también hubieron mucha gente que ayudó a que nosotros pudiéramos seguir estando en la calle, seguir estando peleando con y siempre la incógnita de que te preguntan cuando te ven y dicen, ¿cómo decidieron esa huelga? Y bueno, se decidió, yo creo que mucho antes, porque además el tema de cuando comienzan las medidas propias de seguridad, ya venían un montón de cosas que se venían dando. Teníamos algunos sindicatos amarillos en algún lado, hasta avalados por el IUS, la Juventud Uruguaya de Pie, después aparecieron los escuadrones de la muerte, los famosos tenientes de Artigas, y esas cosas fueron generando todo eso. Sí. ¿Viste cómo con la tecnología? Usted sabe que yo no estoy muy ordenada para contar las cosas. Me voy acordando y voy largando cosas. Como ya lo más importante lo dijeron ellos. Lo que hay que contar de repente algunas anécdotas de cosas que pasaron, feas y algunas lindas. Porque, por ejemplo, yo me vi en un momento dado, el 9 en el 18 de julio, cuando fuimos todos a las 5
5 de la tarde, yo en el medio de la calle, los milicos tiraban con todo, y un compañero que hoy está muy enfermo, compañero Alberto Melgarejo, que es dirigente de la UNAPU, me sacó en la moto con algunas cosas lastimadas y todo, pero fueron los que, también yo digo, yo tuve mucha suerte, tuve compañeros y compañeras excepcionales que me cuidaron muchísimo. Cuando yo comienzo a trabajar en la industria textil, lo primero que me dijo mi padre es, vos vas a entrar al gremio textil. En ese momento, y ahí cuando hablamos de ilógico, en el gremio, la mayoría la tenía el Partido Comunista. Siempre tenías a alguien que te venía a ver cómo te afiliaba. Y mi padre siempre me decía, si vos te querés afiliar, lo que nunca hacías carnera. Y eso me marcó para toda la vida. Seguro. Entonces eso era importantísimo, porque ayudas a generar conciencia con los demás también. Porque la conciencia la traías desde tu casa, de los viejos de uno. Y eso fue importantísimo. Y fue sumamente doloroso levantar la huelga general. Doloroso porque la gente estaba dura, estaba dispuesta a continuar, ya estaba metida. Pero el tema era cómo levantábamos la huelga general. En qué condiciones la levantamos y cómo continuábamos en un país que estaba muy complicado, donde además los milicos eran una cosa impresionante. Las torturas, las muertes estaban a la orden del día, no era fácil. Y hasta ahora uno se pone a pensar cómo levantamos eso y después continuamos. Después muchos volvimos a la fábrica y nos echaron, nos fueron echando. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando entramos a la fábrica, nos llama el dueño de la fábrica y dice, mire, acá hay un general Bentancur, que después estuvo en el Ministerio de Trabajo. Dice, el general Bentancur quiere hablar con ustedes. Puso a todos contra la pared, esta, usted las va a echar a todas y la plata me las paga a mí. Así clarito lo dijo el general Bentancur. Entonces, David Kaplan, que era el dueño, Jeruchín Kaplan, dijo, yo no le voy a pagar nada a estos milicos. Ustedes vengan que yo les voy a pagar el despido. Y después arréglense como puedan. Lo que pasa es que el judío donde yo trabajaba era judío ruso. Él venía con unos antecedentes en medio del Partido Comunista de esa época. Independientemente que fue un capitalista terrible, ¿no? Bastante explotador el loco. Era bravísima la mano. Pero bueno, en ese momento se portó muy bien. Y después salía de ahí 6 años sin poder trabajar porque estaba marcada. ¿Cómo me movía? Bueno, por ahí disparando con ayudas y todo eso. Con mucha gente ayudando, muchísima gente ayudando. Y otra gente que tenía mucho miedo y no te abría las puertas. Pero bueno, a mí me gustaría, antes de continuar, que ustedes empezaran a hacer algunas preguntas, que va a ser mucho más fácil que estar contando anécdotas, porque anécdotas y cosas tenemos para 2 años para seguir contando, por lo menos. ¿Cómo la ven? La idea es hacer las preguntas, que todos hagan las preguntas que tengan y que después las vayamos respondiendo, porque si no se hace muy para evitar la pesado. dinámica de una pregunta, responde toda la mesa, que se haga una redondilla de preguntas y después la mesa responde. Así que... gracias, compañero. No, es una pregunta, son 2 muy breves reflexiones sobre lo que dijo Mabel Olivera recién sobre Hipertex y Kaplan. Kaplan era el dueño, ¿no? Yo me acuerdo que ella cuando nada me contaba que a veces iban los hijos de Kaplan ahí y las trabajadoras. Bueno, uno, no sé. Pero eran jóvenes, no sé. Y entre ellas hablaba, decía, mirá, acá tenés, este es el que nos va a explotar mañana. Nosotros, ¿no? Cuando usted vea. No, pero 2 cosas nada más. Yo no fui sindicalista, viví intensamente la huelga general, naturalmente, desde el ámbito político. Y recuerdo un día, más o menos sería 4 o 5 de julio al principio, cuando la huelga estaba en su esplendor, nos juntamos en un auto, Reinaldo Gargano, el Yuyo Melgarejo y yo, más el escribano Alfredo Abete, un glorioso compañero, pero que nadie lo conoce porque era muy reservado y muy... y salimos a recorrer
de que no nos agarrara una pinza de los milicos, alguna cosa de esa. Agarramos y recorrimos todo Benacierto, por ejemplo, que hoy se llama Hipólito Yrigoyen, la calle, donde estaba lleno de fábricas textiles grandes, si no recuerdo mal, Saril, no sé si está Vitesa, Hildu, bueno, está. Luego Propio, otra cantidad de fábricas, luego Carlos María Ramírez, fuimos al cerro. Yo le puedo garantizar, compañero, que de mi retina no se puede borrar nunca la imagen de decenas y decenas de fábricas, fábrica ocupada, fábrica ocupada, fábrica ocupada, ¿no? Era impresionante, como decía algún compañero, es un fenómeno que no se vivió en otro país, una huelga de 15 días como esta, ¿no? Sin tirar tiros, además, ¿no? No era insurreccional la huelga. No se vivió en otro país. La fortaleza del movimiento obrero uruguayo se demostró allí, porque los que estaban ocupando, compañeros, no tenían el respaldo de papá, que si a mí me echan, papá me aguanta y me sostiene. No, eran o ellos o nadie los que paraban la olla en sus casas, compañeros. Se jugaban muchísimo. La libertad, el pan de sus hijos, la continuidad en el trabajo, que no era nada fácil. Y lo que se veía era emocionante, como decía Romero Fábrega, que las desocupaban los milicos una mañana y de repente a la tarde lo ocupaban otra vez los trabajadores. Les digo, eso es una demostración de fortaleza increíble. Que yo creo que como pasan tantos años, a veces son cosas que se van olvidando, que hay que repasarlas permanentemente, porque es una página de historia que de alguna manera explica cosas que sucedieron muchos años después, ¿verdad? Con el retorno a la democracia y todo eso, o con el 1 de mayo del 83, por ejemplo, ¿no? Yo reconozco, todavía me emociono cuando me acuerdo ese paseo por Montevideo, digamos, recorriendo las fábricas ocupadas, en algunas bajando, donde había gente, etc. Y lo otro, yo nunca más vi una cosa igual y no sé si tiene algo igual en América, por lo menos. Lo segundo que yo quería comentar, que tal vez me estoy equivocando de fecha, ustedes me podrán corregir, sobre todo de Masi. Creo que pocos meses después de levantada la huelga general, la dictadura pensó, porque hay gente que miente y se cree su propia mentira, que estando debilitado el movimiento sindical y no habiendo posibilidad de atemorizar a los trabajadores, todo esto entre comillas, ¿no? Llamaron a una reafiliación de los sindicatos para ver si podían armar un movimiento sindical diferente al que había antes, y absolutamente todos los sindicatos, por lo menos lo que yo recuerdo, capaz que hubo alguno que todos los trabajadores, después de la huelga general, compañeros, después de la represión, después de haber echado militantes sindicales de la fábrica, como relataba Mabel, por abrumadora mayoría ratificaron su lealtad, su confianza en los mismos sindicatos que los habían conducido a la huelga general. Eso es un dato fundamental del movimiento obrero uruguayo, pero fundamental, porque después de una derrota, o por lo menos, bueno, hay una polémica sobre si fue derrota o no fue derrota, pero bueno, después de un sacudón tan fuerte como ese, volver a afiliarse en las narices de la dictadura al ZUNCA, al Congreso Obrero Textil, a la UNRWA y a todos los sindicatos que habían conducido la huelga general, es un dato no menor, compañeros, que creo que generó una gran desazón en los milicos y en la dictadura cívico-militar, y que demostró de qué madera estaba hecha el movimiento obrero uruguayo. Me parece que eso es una cosa que hay que ratificar, porque no tiene mucho que ver con el 27 de junio de 1973, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Y yo no sé si alguien se acuerda, o si alguien leyó algo, o si alguien sabe. Yo no digo nosotros, sino entre los muchachos más jóvenes de eso, ¿no? Hay que recordarle a la gente, si es que salvo que yo estoy equivocado, no sé, de ustedes o de Masi,
que a Mabel. Siempre es un gusto encontrarnos, intercambiar y sobre todo en esta casa. Después, dos o tres preguntas bien claras. La primera es: ¿qué edad tenían ustedes en junio del 73? Ah, no me acuerdo. ¿Qué edad tenían más o menos en la huelga? Porque claramente los compañeros que vivieron y que lucharon esa resistencia son un reflejo para todos nosotros los jóvenes, son un reflejo de compromiso, ideología, pero me parece que también está bueno hacer el ejercicio de no solo reflejarnos en ustedes hoy, sino reflejarnos en eso, no sé si gurises, pero por lo menos tirando a jóvenes que fueron los que estuvieron y los que la pelearon en ese momento. Después hay otro tema que me parece que nunca podemos dejar de lado cuando hablamos de la huelga, es que el 8 de julio del 73 asesinan a nuestro compañero Walter Medina. Y después, antes ya habían asignado a otros compañeros y después obviamente siguió la sangría, pero cómo pegó esa muerte puntualmente y cómo pegaban esas y todas las caídas, como la que ya nombraste, en la fábrica, en la huelga, que no es lo mismo a veces estar, obviamente, poder ir al sepelio de un compañero o acompañar o tener que digerirlo en la trinchera, que era la huelga, porque capaz que si salía volvía y estaba todo tapeado o milicos atrincherados ahí. Y la otra consulta, en realidad, es más el tema de bueno, qué tanta coordinación o cómo era la comunicación, si había, sé que no había WhatsApp y esas cosas, pero entre los compañeros del partido y cómo se vivió, o si tienen idea cómo se vivió la huelga y esas resistencias en el interior del país, cómo la veían, cómo la seguían. Yo imagino que había compañeros que intentaban estar al minuto a minuto, a veces sin poder ocupar su lugar de trabajo, porque un interior mucho menos industrializado que Montevideo, con sociedades inclusive más patricias a veces, o más marcado por un tema de escala. ¿Cómo se vivía ahí? Ramón. Bueno, buenas noches. Primero saludar y agradecer a los compañeros. Decir que tuve la suerte de conocer a Delia, de afiliarme en el núcleo donde Delia militaba en el 3 de abril, en la cooperativa. Y yo quiero hacer una pregunta bien concreta a los compañeros. ¿Cómo ellos visualizan la contradicción de que un gobierno de izquierda hoy en día decrete medidas de esencialidad frente a la organización de los gremios? ¿Cómo compañeros que enfrentaron a las clases dominantes expresadas en su peor expresión, que es la represión militar hacia el pueblo, cómo ellos analizan una medida de esencialidad hecha por un gobierno de izquierda? ¿Puedo contestar ahí? Seguro. Contestar entonces demasiado bueno. Bueno, Tienes una habilidad. Yo voy a decir, yo me acuerdo, 34 años. Era un macho. No como para tener la cosa, pero En aquel entonces, 34 años, era joven. Hoy, para ustedes son unos viejos míos, 34 años. ¿La prendió? ¿La apagaste? Sí, ¿la prendió? ¿La prendió? Está tapado, ¿verdad? Bueno, igual se escucha. Lo respeto a la edad de 34 años. En aquel momento los viejos nos relajaban todo porque decíamos que nosotros, que éramos los atrevidos, queríamos pasar por encima de los viejos. Era verdad. Lo que pasa es que, como los muchachos ahora también, el ser joven, el querer hacer cosas y de repente no es que no las pasen, sino que te frenan, molesta y molesta mucho. Frena porque a veces no te dan argumento por qué no. ¿No? Porque no es que no te dan argumento por qué no. Entonces, en aquel momento para nosotros era otra historia del movimiento sindical. FUNSA tenía la metodología de la ocupación, no había huelga, era la metodología de la ocupación y esa funcionaba permanentemente, ¿no?
lo que decía él es verdad. Toda la gente se volvió a afiliar, y por escrito además, porque fue por escrito, todos los sindicatos tenían que, los responsables sindicales, porque el sindicato no dejaba funcionar. Estaba el sindicato, estaba la herramienta, pero no podía funcionar. Pero los compañeros que se habían hecho cargo de todo eso, eran los que tenían que entregar en el ESMACO la firma de todas las reafiliaciones. Y todos, por lo menos, voy a hablar por Montevideo, porque es muy difícil en el interior, es muy desparejo en todo, ¿no? No porque sean malos, sino porque es más difícil algunas cosas. Pero el 90%, 95% se reafiliaron a la CNT. Por eso terminaron el tema del sindicalismo. Pero antes de eso, nosotros queremos que ustedes sepan, capaz que algunos se acuerdan, en cierto momento Volentini y Betancourt, que habían sacado a los más moderados del Comando General del Ejército, dirigían el ESMACO, hicieron en la Sala Verdi una reunión. Sala Verdi. ¿A quiénes citaron? Aquellos sindicatos, entre ellos FUNSA, que entendían que porque teníamos discrepancia con el Partido Comunista, etcétera, toda la discrepancia de toda la vida, nosotros digamos, éramos capaces de hacer algo que los favoreciera a los militares. Y ese día en la Sala Verdi, con la gente del Portland, gente de FUNSA, un montón de sindicatos, nosotros tuvimos una discusión previa a esa tarde con los compañeros del Partido Comunista diciendo que era necesario estar en ese lugar. Era necesario que no fueran solamente, que había que estar para discutir. Y uno de los compañeros que fue allí fue el compañero Miguel Glomás, el gallego. ¿Verdad? Si ustedes miran los diarios de ese entonces, van a ver que esa reunión se terminó porque en un momento el gallego se levanta y le dice a Volentini y a Betancourt: ustedes no quieren crear, ustedes lo que quieren crear es una central de carneros y guampudos. Y este movimiento sindical está para eso, nosotros somos todos en la CNT. Se terminó la reunión. Yo por eso decía, hay que tener testículos y ovarios para adelante de los militares y en plena dictadura hacer esas cosas. Al compañero le valió la expulsión del país, ¿verdad? Irse para Argentina y luego con los devenires de lo que pasó con Duarte, Gatti y todo lo demás, él pudo llegar a España, pero perdió familia, perdió todo. Hoy el compañero falleció. Pero digo, esos son los actos que a veces un gallego, no era, trabajaba en FUNSA, en el taller mecánico, fue, y no era el responsable de la delegación, pero lo hizo, y eso a los milicos le cayó, les pegó muy mal. ¿No? Esas cosas las quería decir porque me parece son... Yo quería recordar ese episodio también. Los eslabones. Ese episodio es increíble por lo que implica de desafío a toda la autoridad instalada de la dictadura por parte de gente que después de todo entraba poniendo la cara y sin el respaldo de una organización armada detrás ni nada por el estilo. Y eso ocurrió además muy rápido, es decir, se levanta la huelga general antes de que termine el mes de julio, ocurre la reunión en la Sala Verdi y casi enseguida empiezan las reafiliaciones. Ya en agosto están reafiliando y terminan las reafiliaciones rápidamente porque se dan cuenta que están recomponiendo la misma CNT que habían disuelto. Con todo, algunos de los sindicatos lograron completar el proceso y, por ejemplo, el ZUNCA, el 9 de octubre del año 74, hizo un paro en todo Montevideo, justamente organizándose a partir de la legalidad que le daba tener el sindicato reconocido. Bueno, ahí se acabó el reconocimiento del FUNSA, ¿no? del ZUNCA como sindicato. Es decir, hay una tenacidad muy marcada en ese sentido de, bueno, nos destrozan, nos desarman esta estructura, empezamos a hacer otra. Empezamos de nuevo a reconstruirla en la medida que se pueda y una vez que la reconstruyamos vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Es decir, en ese sentido fue muy persistente y la dictadura no se equivocaba, lo tenía muy clarito, el movimiento sindical tenía un enemigo. Y ese enemigo lo tenían permanentemente enfrentándolo, aunque los sindicatos no estuvieran organizados y no estuvieran visibles, pero las estructuras estaban ahí funcionando de alguna manera. Con respecto al interior, dos cositas. Hasta donde hemos podido rastrear, hubo huelga general en Paysandú. En Paysandú hubo, bueno, también un lugar donde hay mucha concentración de fábricas, ¿no? Hoy en día no, pero en 1973 sí. Allí hubo movilizaciones, hubo paro, hubo ocupaciones y hubo también manifestaciones más o menos en paralelo con Montevideo.
en la memoria del movimiento sindical de Paysandú ha quedado también, como ha quedado en Montevideo, esa movilización. ¿Quieres contestar con sinceridad? Ustedes saben que yo fui director nacional de trabajo, los 5 años del gobierno del PNV. Y nosotros colocamos el servicio de esencialidad, lo colocamos, que fue el más largo creo que ha habido, que fue al Hospital Maciel, exclusivamente al Hospital Maciel. ¿Y por qué? Porque allí una dirigencia sindical se confundió y no se dio cuenta de que estaban en un hospital. Complicado, ¿no? Y además porque no hubiéramos hecho eso, hubiera partido el sindicato en 1000 pedazos. Eso fue el motivo principal que ayudó a mantener un sindicato, a mejorar todo el hospital y a decir a los compañeros que los que son de tal lugar son de tal lugar, los otros son de otro lado, y no podemos mezclar la salud con otros servicios que lo que hace es confundir a la gente y echarlo a la gente en contra. Respecto a lo de hoy, respecto a lo de hoy, estábamos hablando un poquito con el compañero Alberro, yo creo que a veces hay que ver en qué momento se meten las medidas sindicales. Yo hablaba con mi compañera y le decía, me parece que van por mal camino, porque el interior inundado, la falta de elementos, toda una serie de situaciones que dan para que alguien piense en los servicios esenciales. Si ustedes miran los informativos, todos hacen la misma pregunta, ¿da para los servicios esenciales? Y a veces compañeros de nuestro partido, de nuestro frente, que está gobernando, que tienen que contestar, que resulta más simpático, decir, no hay motivo para el servicio esencial, punto. No me lo pregunte. Los compañeros, yo creo que este servicio esencial es inútil haberlo colocado. Fue como los otros servicios esenciales que no se usaron. Se aplicaron, creo que fue a los docentes o a los y no se usaron. Es una medida que lo que hace es ponernos también a la gente, al común denominador, la gente, la comunidad de trabajador, la gente que está viendo cómo pelea, ponernos en contra también. Y de la cual los partidos blanco y colorado hacen todo, toda la oposición hace leña para el pueblo, todo. Yo creo que este servicio social no tenía que estar. Pero además, si hubiera habido el servicio esencial, tiene que ser no solamente para los trabajadores, era para los estacioneros, los que escondieron la nafta, era para los distribuidores, los camiones, que pudiendo ir a cargar la nafta, el gasoil, lo que fuese, no lo hicieron con los camiones para allí. Pero peor, porque los camiones que estaban allí eran los camiones de Duxa, que es la empresa del cable. Entonces, digamos, me parece que en esto hubo un error. Yo no sé, no todas las situaciones son iguales, pero en yo digo, hubo un grave error del Ministerio de Trabajo, porque no fue parejo y no fue para todos, que hubiera sido bueno para todos, para las tres partes, ¿verdad? Para que tienen que ir a cargar, para los trabajadores y para los estacioneros, que escondieron la nafta creando una situación que ya no es nueva en los dueños de las estaciones de nafta. No es nueva. Nosotros que conocemos a Añón muy bien, por ahí lo conocí y discutí con él mucho tiempo, sabemos quién es. Y todo lo usan políticamente para atacar al gobierno. Todo lo usan políticamente. Y hay que verlo eso. Los informativos ayudan a todo eso. Yo me parece que fue raro. Ahora voy a decir algo, porque no quiero que... Es un pensamiento. Yo digo que en este país, y después de todo esto que hemos hablado, no hay conciliación de clases. Los patrones son los patrones. Los industriales son los industriales. Los trabajadores son los trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo está para defender el sector más débil de la economía, que son los trabajadores. No ideológicamente. Los trabajadores son débiles, pero sí económicamente. Y el Ministerio de Trabajo tiene el papel de defender
huelgas en este país no van. Y hoy tenemos un Ministerio de Trabajo que tiene patrones dentro del Ministerio de Trabajo. Lo que siempre se evitó, los propios trabajadores lo saben. Yo lo digo porque me tiene muy caliente. Que la directora del Ministerio de Trabajo, la ayudante del compañero Murro, sea la misma que una semana antes que la nombraran, se peleaba con los compañeros de transporte y le arrancaba la cabeza a los compañeros de cita porque era de recursos humanos de cita. Entonces, esas cosas que pasan, y hay mucho más, hay mucho más. Yo tengo que decirle que por eso a veces nuestros compañeros se ven apretados porque no enfrentan a veces ideológicamente las cosas que tienen que enfrentar. No te lo digo, no es que no me gusten los servicios esenciales, porque si es en la salud, ahí yo discuto otras cosas. Pero en otros servicios, y más haciéndole el caldo gordo a otros. Si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Una cortita. Dale, Raúl. Quiero agradecerle, porque no esperaba menos del compañero que fuera esta respuesta la que va a dar. Karina. Para interrumpirte nada más. Sí, ya sé, yo. No, Nos conocemos. quería agradecerles a los compañeros y brevemente preguntarles, ¿ustedes qué otros aliados sentían que tenían? Ustedes, los aliados naturales eran sus compañeros, su propio sindicato, los sindicatos de la rama afín y de los otros sindicatos. Pero ¿veían realmente a los estudiantes como aliados, al movimiento cultural, al movimiento de teatro, música? Me gustaría saber un poco cómo veían eso. Nada más. Yo quiero hacer una pregunta que va referente a las condiciones de trabajo y a las reivindicaciones que también tuvieron en la huelga general sobre determinados temas. Yo recuerdo de las clases con Carlos, cuando Carlos contaba sobre los dibujos de pelo duro de la época, de la dictadura, sobre los tarros de basura, como era Carlos aquello de que se cambiaba la leche por el tarro de basura. Y me gustaría preguntarles de eso y de los reclamos que hubieron en esos 15 días también, además de la resistencia al golpe, que habían inquietudes. ¿Ustedes qué reclamos hacían en concreto sobre las condiciones laborales? Y también, Carlos, no zafás de la pregunta, ¿cuántos años tenías? Dale. 24. Yo también era joven en una época. A ver, con respecto a los reclamos, creo que tengo acá dos protagonistas, no voy a ser yo quien lo diga. En concreto, también la CNT le planteó sus demandas. En algún momento, el gobierno, Volentini, ministro de Trabajo, quiso negociar con la CNT. Interesante que haya querido negociar con la CNT, no con la dirigencia política, insisto sobre ese aspecto, porque es muy extraño la historia del Uruguay. Pero le reclamó, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Y la CNT le planteó sus reclamaciones. Entonces, además de eso, es decir, hay bastante información sobre eso. Ahora, respecto de lo otro, el año 72 fue un año muy duro, digamos, fue un año durísimo, no solo por la represión, sino porque además fue un año en el cual no había plata, no había trabajo, había una crisis terrible. Y la posibilidad, había veda de carne, había veda de todo lo que se podía comer. Y bueno, la posibilidad de comer era toda una aventura. Lo que él recuerda es un chiste que no era de pelo duro, sino que era de Pancho, que dibujaba en marcha. Que es un chiste que uno lo mira ahora y es escalofriante, es un chiste de 1972. Una persona llega a una casa y atiende la ama de casa, ¿no? El dibujo es la persona que llega y la ama de casa. Y la persona que llega dice basurero y la ama de casa le dice, hoy déjeme 2 tachos nomás. Y uno lo mira ahora y piensa, ¿por qué nos reíamos? Porque por Dios, eso era la cotidiana. Es decir, también uno mira el nivel de vida de las clases populares en 1973 y era realmente mucho más bajo que ahora. Mucho más duro, mucho más difícil. Y no porque, digamos, siempre hubiera estado mal, sino porque después de muchos años de decadencia del salario real, ese año fue particularmente salado. Y el año 73 no venía mejor. Entonces, en el contexto de la huelga general, uno siempre piensa, bueno, las épocas de crisis son las épocas en las cuales el movimiento más se reactiva. Bueno, no necesariamente. A veces las épocas de crisis más bien desestimulan el movimiento y la
agitación, porque uno piensa primero cuidar el trabajo y después hacer la movilización. En ese contexto, sin embargo, se planteó la huelga general de esos 15 días y se mantuvo esos 15 días, donde prácticamente las reivindicaciones tuvieron un carácter mucho más general y mucho menos específico que lo que uno puede decir, bueno, queremos la alimentación, el salario, la atención médica, etcétera, etcétera. Sí. En realidad el papel que cumplió la CNT fue importante porque sus reivindicaciones eran democratización del país, la vuelta al Parlamento, la legalización de la CNT y de todos sus dirigentes, no a las listas negras que tenían preparadas las empresas, en fin, esas cosas más generales que hacían a la democracia, porque el lío era salir de la dictadura, era volver a normas, por lo menos a normas más generales de convivencia que pudieran dejar después desarrollar al movimiento sindical en sus reivindicaciones. El movimiento sindical, que no debemos olvidar, en el 68, con la congelación de salarios, el gremio que rompe la congelación de salarios en el Uruguay es el gremio La Bebida, que llenó toda la Plaza Independencia y toda la Ciudad Vieja con sus camiones, hasta que no le aumentaron lo que le correspondía. ¿Verdad? La congelación que había puesto Pacheco, que decretó. En ese momento gobernaba por decreto, porque ponía la medida de seguridad, íbamos a los cuarteles, levantaba el Parlamento la medida de seguridad, él la volvía a aplicar y así convivíamos. Entonces era obreros para los cuarteles, obreros en la medida de seguridad, pero la congelación de salario, hay que acordarse de las cosas porque son fundamentales en la historia de los trabajadores de este país. Algunos trabajadores que ese esfuerzo les costó la cana y mucho palo para que aprendan, como dice el candombe, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que la historia, está plagada la historia del movimiento sindical uruguayo. Ahora, cuando reivindicó y tuvo la primera posibilidad de hacer cosas de reclamo, hizo las cosas esenciales que era la vuelta a la democracia, la reapertura del Parlamento, la legalización de la CNT, etcétera, etcétera. Son cosas fundamentales. Les voy a contar una anécdota. En el 72, el gremio textil estaba peleando por la ley de seguro de enfermedad. Y ¿sabe lo que hacíamos? Se había resuelto de 3 turnos. El turno de la mañana, iba a trabajar. Salía y íbamos y ocupábamos el Parlamento. El turno de la tarde hacía lo mismo. Y el turno de la noche pasábamos la noche en el Parlamento. Y así obligamos a que se votara la ley de seguro de enfermedad para la industria textil, porque no teníamos protección ninguna en ese momento. Fuimos haciendo esas cosas de a poco. La ley de 8 horas también las hicimos así, yendo al Parlamento y ocupando el Parlamento. Por eso no es raro que a uno que ahora se le ocurra ir a ocupar, ¿no? Porque eran cosas que nosotros hacíamos antes, pero con reivindicaciones concretas para qué queríamos y cómo terminábamos en esas cosas. Porque ahí sí terminábamos con cosas de que era una victoria, porque el seguro de enfermedad se mantiene hasta ahora, y la ley de seguro de enfermedad y la ley de 8 horas también, y la hicimos así, yendo y perdiendo horas con la familia, todo, o íbamos con la familia, y la familia nos acompañaba en ese momento al gremio textil. Y esa idea la tuvieron los dirigentes. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a ir a pelearla allá. Y la peleamos y eso fue en el 72. Compañeros, ahí. Por supuesto, no les voy a contestar de la ley de esencialidad porque estoy absolutamente en contra de eso. Soy absolutamente crítica de mi gobierno. Absolutamente crítica. Pero voy a seguir peleando por este gobierno. Pero tengo que ser crítica porque a veces metemos la pata de tal manera que después los que seguimos estando en la calle o vamos a tenemos que estar contestando qué está pasando con algunas cosas. Y no es fácil contestar cuando vos no estás en el mojo de la cosa. Yo ya no estoy militando como antes. Ahora no sé de qué contestar. Y bueno, son cosas que pasan y todo eso. Pero pasa. Y en todo lado hay malo. Pasa. No es fácil tirar compañeros, hay 2 anotados para preguntar y en 10 minutos en teoría deberíamos entregar 3 anotados y deberíamos entregar el local, ¿tá? Porque a las 10 se van los funcionarios, así que les pido brevedad a las preguntas.
nota de la diaria diciendo que no quiere negociar o que es una negociación media falsa con los sindicatos, por ejemplo, la educación, los sindicatos metiendo la pata, incitando a estudiantes a que ocupen el Ministerio de Economía. O sea, quiero saber qué piensan ustedes sobre cómo están los sindicatos, el movimiento sindical organizado hoy. O sea, ¿cómo la ven ustedes? Vos recordás lo de los 10 minutos, ¿no? Veo Bruno. Yo quería preguntarle a ellos, o a cualquier profesor que haya dado historia, porque yo hace pila que no tengo una clase de historia desde el liceo, y todas estas cosas que hablamos hoy ni se tocaron ni de cerca. Quería saber si hoy de eso se da y se enfatiza, digamos, desde la perspectiva sindical, de la lucha obrera, y si se le enseña esto a los chiquilines de que las cosas no caen del cielo, digamos. Yo quiero contestar rapidito. Yo fui hasta sexto escuela y salí con vuelo regular. ¿No? Por lo tanto, al profesor lo que pasa en el liceo hoy sí que estoy liquidado. Esta vez para la derecha. Alejandro. Sí, yo felicitar a los compañeros que tuvieron la iniciativa de la conmemoración de los 44 años de la huelga general y conjuntamente hacerles un pedido, ya que de nuestros principios fundacionales aspiramos a ser Partido de los Trabajadores. En esta conmemoración de los 44 años, que este corto se distribuya entre toda la estructura del partido y que no sea la última. Es un gusto conversar con Luis siempre, con Mabel la he visto en alguna reunión de sindicales por acá. Muchas gracias, Carlos, por venir. Y voy a tomar una frase de Carlos para tener un matiz con Luis, un matiz. No invoquemos a la bruja, pero hay un hecho que pasó hace un par de meses, que no es menor, que era cuando el Pichón quería llamar a elecciones del Parlamento, cuando Pedro quería llamar a una elección del Parlamento anticipado. Son golpes en democracia, son lecturas de la Constitución que a veces el punto y la coma te genera una discordia en el proceso democrático. Yo milité un poco en el gremio y pienso que el movimiento social es el que mantiene la democracia, que el movimiento social es el que verdaderamente acumula, pero acumula si tiene estimulación y si tiene difusión. Y esos son los pilares de una fuerza política. Y creo que nosotros podemos tener gobierno. Y en este tercer gobierno se nota más fácil que tenemos el gobierno pero no tenemos el poder. Y lo decía Luis ahí porque le habíamos hablado. No quiero que me lo conteste porque es una cosa que se me pondría a mí la piel de gallina si con 24 años andaba tirándole bolita a los caballos en aquella época por el 18 de julio, ¿no? Y hoy a esta altura que uno vea que empresarios represores co-gobiernen el Ministerio de Trabajo. La verdad, son de esos, como decía el Pepe, de esos sapos que hay que tragarse que no es fácil de digerir. Y bueno, eternamente agradecido de que compañeros socialistas hayan estado en esa gesta histórica y la verdad, como decía alguno por ahí, el que tiene ano tiene miedo. ¿Qué dicho? ¿Sí? Por eso digo, y que estos compañeros hoy estén contándonos esas vivencias, la verdad como socialista me siento muy complacido. Muchísimas gracias. No discutiste conmigo, no tenés un matiz. Yo en mi casa llena de sal, de ajo, todo lo demás, no quiero que vengan las brujas. Lo que pasa es que lo que quiere uno, los otros, por eso digo, por eso dije lo que dije. ¿Verdad? No solamente cometemos errores nosotros, y errores que al terminar la universidad, ya llevamos 12 años, 13 años, ¿no? En la intendencia llevamos mucho más.
no hemos transformado el país todo lo que deberíamos haberlo transformado, porque nos metieron el cuco de que las mayorías son malas, ¿verdad? Pero todo el mundo se pelea por la mayoría, aunque sea por uno, y porque con la mayoría chiquitita que tenemos no transformamos nada. Tenemos voluntad y hay cosas que se han hecho, no transformamos, y ellos lo saben muy bien, pero además hay otro que ustedes lo dicen, ahora como estoy cuidado lo he dicho un poco más. La política en chastre que hay en Brasil, en Argentina y acá. Aquí, y no estamos llamando a la bruja, porque lo peor que puede haber, y yo digo que en esto están colocados los canales de televisión, ¿no? Y quienes dirigen los informativos, porque dicen lo que dicen, nadie les pone un revólver para que lo digan. Un compañero dijo, sí, lo que pasa es que perdemos el trabajo. Si el trabajo, mantener el trabajo, significa decir cualquier barbaridad, cualquier enchastre, estamos liquidados. Pero eso lo manejan ellos. No hemos sido capaces de generar un canal de televisión, alguien que transmite nuestra noticia, los logros que tiene el Frente Amplio, que tiene muchos, pero no los transmitimos. Entonces, ¿qué es lo que queda para la gente? Es el titular de un diario. Vuelven las tupabandas, van a ser investigadas porque fulano de tal, que tiene perspectiva de, si se lo propusieran, capaz, que no, le digo, se lo propusieran, ser presidente, sácate, corta de cabeza. Terminaron con ese y aparecen con el otro. Entonces, que se están viendo acá porque le cortaron la cabeza a aquel. Es como decía Bertolt Brecht, ¿no? Ahora es tarde, porque ahora viene lo pensó. Por eso dije lo de Temer. Lo de Temer es el ejemplo clarito. Lo de Temer hizo lo que hizo y ahora los mismos que lo mandaron a hacer eso le están diciendo te queda poco tiempo y vas a ir en cana. Porque eso, los que mandan son los que están. No quiero que se acuerden por qué empezó el problema de Dilma. A ver si nos acordamos. Algo que no sé cómo hacerlo. Y fue crear la Comisión de la Verdad para descubrir, para esclarecer todos los crímenes de la dictadura brasileña, que estaba en silencio. Sin embargo, Dilma creó esa comisión, comenzó su vía crucis. ¿Por qué? Porque los militares brasileños no están quietos. Los militares brasileños son fazendeiros, son coroneles de la tierra, pues sí, en Brasil todavía es. Y porque además a sus enemigos los matan. No deja atrás. Entonces, esas cosas, yo no quiero que las brujas vengan, todo lo contrario. Pero creo que precisamos fortalecer nuestra herramienta para gobernar. Gobernar es una cosa y lo que decís vos es real. El poder es otra cosa. Y si no tenemos el poder, ahora tenemos estos señores, como decía mi compañero, los militares reclamando derecho a ensalzar y homenajear a los que mataron, torturaron, hicieron desaparecer a la gente. A los militares peleando porque quieren seguir ganando 150 o 200 mil pesos de jubilación con aguinaldo y con todo lo demás. Y golpean la mesa, además. Golpean la mesa. Y nosotros no estamos respondiendo a eso. Me parece que la respuesta nuestra es como aquel que va caminando y después te agarra y le pasa lo que te pasa. ¿Viste? Vas caminando más allá y decías al otro que te pegó el culo. O sea, mañana mi hermano grande va a hacer lo que te pasa. Estamos en esa. Y yo digo, si no cambiamos, y ese es el trabajo que tienen las botijas jóvenes, los muchachos, las muchachas jóvenes. Créanme, ustedes son, hoy le decía la compañera, queremos continuar. Para continuar esto hay que comprometerse. Y compromiso es cuando empezamos a conocer y a saber de qué estamos hablando. Porque la información es la que compromete. Y si las tripas nos duelen cuando le pegan a alguien, o matan a alguien, o torturan a alguien, es que todavía estamos haciendo lo que queremos hacer. Eso es lo que yo planteo. Digo, yo no estoy en mi casa jubilado, yo hago todo lo que puedo por ahí. Y digo todo lo que puedo por ahí cuando me dan la oportunidad. Sigo siendo el frente y voy a ser del frente cada vez más. Para mis compañeros y mis compañeras que gobiernan, que están allí, deben cambiar su actitud. Muy bien, les agradecemos a todos.